Datos. Conceptos de control y de datos. Control del algoritmo. El orden de lectura de las instrucciones que constituyen un algoritmo es el control del algoritmo. Normalmente esta lectura de control del algoritmo, que gráficamente la representamos a través de un diagrama de flujo, indica el orden en que se irán ejecutando las instrucciones, ¿sí? Y como consecuencia de ello, qué es lo que ese algoritmo hace. Vamos con un ejemplo en el que se escribe un programa que le permita al robot recorrer la avenida 7 hasta encontrar una esquina que no tiene flores. Al finalizar debe informar en qué calle quedó parado. Por simplicidad, suponga que esta esquina seguro existe. ¿Sí? Este es un ejemplo que ya habíamos realizado en las clases anteriores, ¿sí? Posicionamos al robot en la avenida 7, ¿sí? Y lo que comienza a hacer es verificar si hay flores en la esquina, ¿sí? En ese caso tiene que moverse. Cuando no encuentre una flor en la esquina, ¿sí? Cuando esta condición se evalúe falsa, entonces el robot se detiene e informa la posición de la calle en la que se detuvo. Bueno, en este caso, ¿no? Vamos a cambiar lo que me está pidiendo el enunciado y vamos a pensar en un ejemplo en el que si se quisiera saber cuántas cuadras recorrió, ¿sí? Para eso, ¿sí? Necesitamos considerar a lo que sería la cantidad, ¿sí? La cantidad de cuadras como si fuera un dato, ¿sí? Ese es el dato que nosotros queremos considerar, ¿sí? En el algoritmo, porque es información que queremos conocer. Entonces, decimos que un dato es un elemento u objeto de la realidad que los algoritmos representan y son capaces de modificar y procesar. Cuando se resuelven problemas con computadora, muchas veces se modelizan los objetos reales, ¿sí? De la vida real mediante objetos que son más abstractos, ¿sí? Que se pueden representar y a su vez entender en una computadora. Es importante entender que el mecanismo de resolución de un problema involucra generalmente una transformación o un procesamiento de los datos, ¿sí? Y esto es manejado por el control del algoritmo. La representación de los datos. Los algoritmos, ¿sí? Modifican objetos de la realidad, ¿sí? Y para representar estos objetos, ¿sí? Tenemos que considerar las características principales, la información que nos interesa conocer de esos objetos, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo anterior nos concentramos en representar las cuadras recorridas por el robot, ¿sí? Y dejamos de lado la cantidad de flores y papeles en la esquina en la que se detuvo el robot, ¿sí? Es decir, que los datos que se van a representar son aquellos de interés para resolver el problema, ¿sí? Si además de contar la cantidad de cuadras que recorrió el robot, ¿sí? Por ejemplo, si necesitáramos contar la cantidad de flores en todas las esquinas o de papeles, entonces debemos representar esa información, ¿sí? Esa cantidad dentro del algoritmo, ¿sí? Esto se hace con lo que serían un dato. Extenderemos la notación empleada en el algoritmo para dar lugar a las declaraciones de los datos que resultan relevantes en el problema, ¿sí? Como vimos, además de la capacidad de movimiento, ¿sí? Y de recoger o dejar en una esquina flores y papeles, el robot también posee otras habilidades, ¿sí? Entre ellas se encuentra la de manejar datos, ¿sí? Que le permiten representar ciertos atributos, ¿sí? Ciertos datos importantes de los problemas que debe resolver. Por ejemplo, es capaz de calcular la cantidad de flores que lleva en su bolsa o recordar si en una esquina dada había más flores que papeles, ¿sí? En general, durante la ejecución de un programa es necesario manipular información que puede cambiar continuamente.
Por este motivo es imprescindible contar con un elemento que permita variar la información que se maneja en cada momento, ¿sí? Este elemento es lo que se conoce como una variable. Las variables, ¿sí? Una variable lo que hace es permitir almacenar un valor, ¿sí?, que puede ser modificado durante la ejecución del programa, ¿sí? Ese valor, ¿sí?, representa un dato que es importante para el problema que se quiere resolver. Vamos a ver lo que es la sintaxis para la declaración de la variable. ¿Cómo se declara en el programa? ¿Sí? Se denominan identificadores a los nombres que describen descriptivos que asocian a los datos, ¿sí?, a las variables. Y dentro del programa, el código robot, su valor. En el ambiente del lenguaje del robot info existe un área o un lugar dentro de cada robot, en nuestro caso de REINFO, donde se declaran esas variables, ¿sí?, que se puedan necesitar para resolver los programas. Es importante considerar que en este ambiente, el robot info, no existe la posibilidad de declarar variables en el programa, ¿sí? Solamente declaramos lo que sería el robot. Solo se puede declarar variables lo que sería dentro del código robot, ¿sí?, dentro de donde ya escribimos las acciones que ejecuta el robot. Para declarar una variable dentro del ambiente del robot REINFO, debemos elegir entonces un nombre que la identifique, ¿sí?, un tipo de dato al cual pertenece esa variable, es decir, qué tipo de dato va a guardar la variable, ¿sí? Estos tipos los vamos a explicar más adelante. Y bueno, la sintaxis dentro del robot REINFO para declarar esa variable, ¿sí?, es de esta manera como se ve. Una vez que nosotros declaramos al robot como robot 1, ¿sí?, vamos a escribir, antes lo que hacíamos era escribir las palabras comenzar y fin, y dentro de estas dos instrucciones lo que hacíamos era escribir las instrucciones que ejecutaría el robot. Bueno, ahora antes de escribir estas instrucciones vamos a declarar lo que serían las variables. Por lo tanto, comenzamos con la palabra variables y con la misma indentación que la declaración del robot y la misma indentación de la palabra comenzar de las instrucciones comenzar y fin, ¿sí? Y dentro de este bloque en el que declaramos las variables, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, las que sean, ¿sí?, voy a escribir el nombre de la variable, ¿sí?, con una indentación, ¿sí?, más a la derecha, 2 puntos, y acá colocaré el tipo de variable, es decir, el tipo de dato que va a almacenar esa variable. Esta variable es la que sería utilizada, ¿sí?, mientras se está ejecutando el código del robot. El programa completo entonces quedaría de la forma: el nombre del programa, el área, ¿sí?, esto queda como lo veníamos haciendo en los ejercicios anteriores, ¿sí? Luego se declaran los robots, ¿sí?, declaramos nuestro robot como robot 1, y luego las variables que se van a utilizar en el programa, ¿sí? El nombre de la variable, 2 puntos, el tipo, ¿sí? Luego entre las palabras comenzar y fin escribiríamos las instrucciones que ejecutaría el robot. Luego declaramos otra variable, la única sería el robot info, ¿sí? y bueno, asignamos el área al robot y inicializamos nuestro robot en la esquina 1, ¿sí? Como ven, se diferencian los que serían las variables del programa con las variables que ejecutaría el robot, ¿sí? Es decir, las variables que se ejecutarían con el programa del robot, ¿sí? Con esto me refería a que las variables que pertenecen al programa no podemos agregar más que esta que se declara como robot info, robot 1.
Ahora, para las variables que ejecutaría el robot junto con el programa, ¿sí? En ese caso sí pueden ser más de una variable, las declaradas, ¿sí? Bueno, notemos que se incorporó la sección de declaración de variables, ¿sí? Dentro del código robot, ¿sí? Y esta sección se encuentra entre la palabra robot y la palabra comenzar. Y quedan distinguidos dentro del robot dos sectores, ¿sí? Un sector superior donde se declaran las variables de interés, ¿sí? Y un sector inferior donde se estarían detallando las instrucciones para que el robot resuelva el problema que se planteó, ¿sí? Los tipos de datos. En cualquier lenguaje de programación, para definir un tipo de dato, se deben considerar tres aspectos, ¿sí? Primero, identificar cuáles son los valores que ese dato puede tomar, definir las operaciones que se pueden aplicar sobre esos datos de ese tipo en particular, e identificar cuáles son las relaciones de orden que permiten comparar los datos. En el ambiente de programación del robot RInfo se trabaja con dos tipos de datos. Un tipo de dato numérico, ¿sí? Un número, y un tipo de dato lógico, ¿sí? El tipo de datos lógicos, ¿sí? Ya estuvimos viendo en las clases anteriores, así que esto ya les tiene que resultar conocido. Un tipo de dato numérico, ¿sí? Con número. Los elementos de este tipo de datos, ¿sí? Serían los números enteros, ¿sí? Lo que va de 0, 1, 2, 3, los números positivos y los números negativos. Enteros, ¿sí? No estamos hablando de números decimales con coma, no. Enteros. Una computadora solo puede representar un subconjunto finito de valores, ¿sí? Existirá siempre un número máximo y un número mínimo, ¿sí? Los valores estarán determinados por la cantidad de memoria, ¿sí? Que se utilice para representar ese valor. En el ambiente de programación del robot RInfo, el número máximo que se puede representar es el 2 elevado a la 31, ¿sí? Que equivale a este número. Este es el mayor número que puede representar el programa RInfo. Y el mínimo que puede representar sería el valor negativo, ¿sí? El valor opuesto, ¿sí? Que equivale a menos 2 elevado a la 31. ¿Cuáles son las operaciones válidas que se pueden realizar con los números? La suma, la resta, la multiplicación y la división entera. Estas operaciones en el ambiente de programación del robot RInfo se simbolizan como la suma, resta, multiplicación con el asterisco y la división con la barra, ¿sí? Si el resultado de alguna operación sobrepasara el límite superior, ¿sí? Como vimos recién, si sobrepasara este valor permitido, entonces se le llama que ocurre un overflow, ¿sí? Y si se encuentra por debajo del mínimo, se dice que ocurre un underflow, ¿sí? Algunos lenguajes detectan a cualquiera de estas dos situaciones como un error, ¿sí? Y lo informa, y otros directamente lo ignoran y convierten el valor en un valor válido que esté dentro del rango, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Las relaciones de orden entre los números, es decir, qué ordenamiento puedo hacer entre este tipo de datos, en este caso entre números, es igual, menor, mayor, menor igual, el mayor o el igual y distinto. ¿Cómo es la sintaxis? La vemos en la tabla, ¿sí? La igualdad la representamos con el símbolo igual, menor mayor con los símbolos menor mayor respectivamente, ¿sí? El símbolo menor igual lo representamos con el signo del menor más el igual, ¿sí? El mayor igual, el símbolo del mayor seguido por el signo igual,
¿sí? Y el distinto, dos signos mayor o igual enfrentados, ¿sí? Como bueno, acá tenemos varios ejemplos. En este caso consideramos a lo que sería las variables A, B, C y D como numéricas, ¿sí? Son variables que las represento con el nombre A, B, C y D, y cada una es de tipo numérica, es decir, que cada una puede almacenar un número, ¿sí? En este caso, en el ambiente Robot Info, puede tener cualquier valor, ¿sí? Entre el mínimo y el máximo del rango que puede manejar el robot RInfo, que era desde menos 2 elevado a la 31 hasta 2 elevado a la 31 inclusive, ¿sí? Entonces acá si A tuviera el valor 2 y la variable B también tuviera el valor 2, entonces la igualdad se cumpliría, ¿sí? En este caso, si C tuviera un valor, por ejemplo 2, ¿sí? 2 por 3 es 6, es decir que D va a tener siempre un valor mayor a 6, ¿sí? Y así yo puedo darle valor a las variables y se debe verificar que se cumplen estas relaciones, ¿sí? De orden. En la mayoría de los programas que se resolverán a lo largo del curso, ¿sí? El uso de las variables numéricas se va a ver restringido a operaciones sobre números enteros positivos, ¿sí? Como por ejemplo informar la cantidad de pasos, la cantidad de flores que se recogió, la cantidad de veces que ocurrió un determinado hecho, ¿sí? Es decir, que siempre que estemos trabajando con este tipo de dato numérico para las variables en el programa Robot RInfo, ¿sí? Siempre voy a utilizar valores positivos, ¿sí? Vamos a descartar los valores negativos. Aún así están permitidos, ¿sí? Para declarar una variable numérica se debe utilizar el sector de declaraciones dentro del robot, ¿sí? Como ven en este ejemplo, declaramos una variable que se llama cantidad de cuadras, ¿sí? Este es el nombre de la variable, es decir que siempre que yo dentro del programa me quiera referir, ¿sí? a este dato, voy a utilizar la palabra cantidad de cuadras. Siempre me voy a referir a la variable a través de su nombre, ¿sí? Dos puntos en la declaración y se escribe el tipo de dato que guardaría esa variable, ¿sí? En este caso, el tipo de dato es número, como lo vimos recién. Entonces, número, ¿sí? Indica que es la variable de tipo numérico, ¿sí? Esto implica que entrará en el rango, sí, que va desde 2 a la 31 a menos 2 a la 31, como ya lo mencionamos, y que se puede hacer cualquier tipo de operación válida, ¿sí? Para el tipo número, ¿sí? Vamos a dar unos ejemplos a continuación. El robot es capaz de realizar cálculos con sus variables numéricas, ¿sí? Por ejemplo, donde se declaran las variables numéricas, hay que prestar especial atención a las líneas numeradas, ¿sí? Por ejemplo, vemos que en la declaración de variables se están declarando dos variables, variable número 1 y la variable número 2, ¿sí? Ambas son diferentes, ¿sí? Aún así, ambas son del mismo tipo de datos, ¿sí? Ambas van a guardar un tipo de dato que es número. Ahora, vamos a ver la línea marcada con el número 1, ¿sí? Acá aparece un símbolo, ¿sí? Que es el 2 puntos, precedido por el símbolo igual. A este símbolo, ¿sí? A estos dos en conjunto, se le llama el operador asignación. ¿Qué es lo que hace el operador asignación en el ambiente Robot RInfo? ¿Sí? Permite dar un valor a la variable, ¿sí? Es como que yo dentro de esta variable que guarda un dato, ¿sí? Yo le estoy agregando el número 23. Estoy diciendo número 1 va a tener guardado el valor 23. A una variable, por ejemplo, yo me la puedo imaginar como una caja, ¿sí? Que puede guardar cosas, ¿sí? Puede guardar números, en este caso, negativos o positivos, cualquiera, pero solamente uno, ¿sí? Y también puede guardar otro tipo de datos que vamos a ver después,
¿sí? Es decir que todo lo que yo guarde en esa caja, ¿sí?, va a quedar metido ahí y voy a poder tener acceso a él cuando yo quiera. Voy a poder sacar eso que metí en la caja, ¿sí?, y voy a poder realizar operaciones con eso que saqué de la caja, ¿sí? Si nosotros vemos la analogía, yo a número 1 a esta variable, si la puedo pensar como una caja que se llama número 1. Y dentro de esta caja estoy metiendo mi primer objeto. En este caso es un número, ¿sí?, porque solamente guarda números, ¿sí? Entonces estoy metiendo el objeto 23. Es decir, que la caja número 1 va a tener guardado solamente un objeto, en este caso el 23. ¿Sí? Podría ser cualquier otro, pero en este caso yo le estoy dando el 23. Esta operación asignación representaría la acción de guardar este número 23 adentro de esa caja, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo después, dentro de la caja, ¿sí?, puedo meterle otro diferente. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, el 22. Si yo metiera el 22, me pisa el 23, ¿sí?, y el 23 ya no existe más. Ahora lo que va a tener solamente esa caja es el 22. Ahora, con todo lo que yo tenga dentro de esta caja, en este caso la caja número 1, voy a poder realizar muchas cosas, ¿sí? Es decir, con ese objeto puedo hacer cosas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, diferentes operaciones, ¿sí? En este caso sabemos que son sumas, restas, multiplicaciones o división. Y también lo que puedo hacer es operar, ¿sí? Es decir, hacer cosas con el objeto que tenga de esta caja, el objeto que tenga con cualquier otra caja, ¿sí? Entonces, esta es una analogía, por ejemplo, de cómo funcionaría una variable dentro del programa. Ahora vemos también que se está asignando a la variable 2, es decir, a la caja número 2, se está asignando el número 30, ¿sí? Es decir, que tenemos dos variables, ¿sí?, con sus valores asignados, ¿sí? Ahora, vemos que acá puedo yo informar, ¿sí?, un valor. ¿Qué valor puedo informar? Bueno, si yo, por ejemplo, quiero que me informe la multiplicación de estas dos variables, estaré informando la multiplicación de dos números, porque dentro de la variable de cada una tengo guardado números, ¿sí? ¿Cómo represento esto? A través de utilizando lo que sería el nombre de la variable, número 1 por la variable número 2, ¿sí? Y automáticamente lo que hace el robot es informar, ¿sí?, el dato que haya guardado en la variable por el dato que haya guardado en la otra variable, ¿sí? No es necesario que yo escriba los valores, es decir, 23 por 30, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo después hiciera una modificación y quisiera que el robot me informe siempre las multiplicaciones? Entonces me estará dando siempre un valor erróneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que multiplique valores fijos, no datos que tenga guardado la variable, ¿sí? Y en este caso directamente lo que hace es informar el resultado de una división. Vamos a hacer un ejemplo con este ejercicio, ¿sí?, en el que vamos a dar diferentes valores a la variable para ver cómo funciona. Como vemos, tenemos dos variables, número 1, número 2, a las cuales yo las representé con estas cajas. Vamos a llamarle, esta es la caja para la variable número 1 y esta es la caja para la variable número 2. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar la ejecución del programa. Sabemos que a número 1, a la variable número 1, se le asigna el valor 23. Por lo tanto, en la caja donde representamos a la variable vamos a darle el número 23. Luego me dice que a la variable número 2 le damos el valor de 30. Entonces, a la caja que contiene el valor de la variable número 2 le asignamos el 30. Ahora, como vemos, ¿sí?, la siguiente instrucción es la de informar, que informa el resultado
de, en este caso, la multiplicación, ¿sí?, de la variable número 1 y la variable número 2. Acá yo lo representé con esta caja, ¿sí? Tenemos que la variable número 1 multiplicada por la variable número 2, ¿sí? Número 1 tiene el valor de 23 y número 2 tiene el valor de 30, ¿sí? Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es asignarle, ¿sí?, el resultado de esa multiplicación a lo que sería este producto, ¿sí?, que es lo que nos pide informar, ¿sí? Si hacemos la multiplicación de 23 por 30, ¿sí?, sabemos que el resultado es 690. Entonces, el valor que va a tener asignado, ¿sí?, número 1 por número 2 es de 690. Por lo cual, en este punto, lo que informará es 690, ¿sí? Bueno, fijémonos ahora que tenemos otra instrucción, ¿sí?, en la que se le está asignando un nuevo valor a la variable número 1, ¿sí?, en este caso 10. Como antes, previo, ya le habíamos asignado el número 23, ¿sí?, no tiene nada que ver. Yo le puedo volver a asignar otro valor a la misma variable. ¿Qué es lo que sucedería? Es que el valor que tenía antes se pierde, ¿sí?, y se le asigna el nuevo valor, que en este caso es 10. ¿Qué pasa? Ahora el 23 ya no existe más, es como que lo pisó y lo borró, ¿sí? Ya es irrecuperable, ¿sí? Por lo tanto, ahora nuevamente que me pide informar número 1 por número 2, ahora el resultado por supuesto va a cambiar, ¿sí?, porque ya número 1 no vale más 23, ahora vale 10. Por lo tanto quedaría 10 por 30, que sería 300, ¿sí? Entonces lo que informaría en esta instrucción sería 300. Tipo de dato lógico booleano. Este tipo de dato, ¿sí?, puede tomar uno de los dos siguientes valores, verdadero o falso. En el ambiente de programación del robot están denotados por B y F. Si se utilizan variables de tipo booleano, se puede asignar en ellas, ¿sí?, el resultado de cualquier expresión lógica o relacional, ¿sí? Es decir, a esta variable, ¿sí?, se le puede dar el valor de verdadero o falso. Vamos con un ejemplo, ¿sí? En este ejemplo declaramos una de las variables con el nombre es positivo y de tipo de dato booleano, ¿sí? Es decir que esta variable, ¿sí?, almacena un tipo de dato booleano, ya sea verdadero o falso. Y tenemos otra variable, ¿sí?, a la que la vamos a identificar con el nombre idénticos, ¿sí?, y que también almacena un tipo de dato booleano, es decir, verdadero o falso. ¿Qué va a hacer este robot? Primero, lo que hace es a idénticos, ¿sí?, a esta variable le va a asignar un valor, ¿sí?, que resulta de la comparación de estas dos sentencias. Por ejemplo, posición de post K igual a post AB. Si el valor de post K, que es un número entre 1 y 100 considerando las calles de la ciudad, y post AB, que también puede tener un valor del 1 a 100 considerando que la ciudad tiene 100 avenidas, ¿sí?, para cualquier valor de calle o avenida que tomen estas dos sentencias, yo puedo comparar, ¿sí? Si son iguales y la posición de la calle es igual a la posición de la avenida, esto va a resultar en verdadero, ¿sí? Caso contrario va a resultar en falso, ¿sí? Y ese resultado es el que se le asigna a la variable idénticos, que va a guardar verdadero o falso dependiendo del resultado de esta expresión lógica, ¿sí? Ahora, a la variable es positivo le estamos asignando, ¿sí?, el valor de ya sea verdadera o falsa, esta sentencia que lo que hace es verifica si la posición de la calle, ¿sí?, es mayor a 1, estrictamente mayor a 1, es decir, que puede ser 2 hasta 100, ¿sí?, cualquier valor entre esos rangos, ¿sí? Si es verdadero que la posición de la calle resulta mayor a 1, es decir, toda esta sentencia se evalúa verdadera, entonces el valor verdadero se le asigna a la variable es positivo. Caso contrario, se le asigna falso,
¿sí? Bueno, este programa, ¿sí? Simplemente lo que quiere demostrar, ¿sí? Es cómo se declara un tipo de dato booleano, ¿sí? Y cómo se le asigna, ¿sí? Un valor a cada variable, ¿sí? La variable idéntico guardará el valor b verdadero si el robot se encuentra ubicado en una esquina en la cual el valor de la avenida coincide con el valor de la calle, ¿sí? Si post K es igual a post A, ¿sí? Y guardará falso para cualquier otra situación, ¿sí? De igual manera, la variable es positivo guardará falso si está ubicado sobre la calle 1, ¿sí? Y en cualquier otro caso, es decir, la posición de la calle diferente de 1 o mayor a 1, va a guardar la variable es positivo, guardaría verdadero, la B, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. El robot debe ir de 1, 1, la esquina 1, 1, a 1, 2 y debe informar si en 1, 1 hay flor o no, ¿sí? Para esto vamos a usar una variable que va a guardar un tipo de dato booleano, ¿sí? Ya sea verdadero o falso, ¿sí? Porque como tiene que informar si hay flor o no, ¿sí? Entonces yo voy a declarar una variable que se le llama había flor. Si esto es verdadero, ¿sí? Se va a informar que hay flor. Caso contrario, ¿sí? Si había flor se le asigna el falso, entonces va a informar que no había flor, ¿sí? Entonces, como ya está en la esquina 1 a 1 el robot, ¿sí? Porque inicialmente se le da esa posición, no lo debemos posicionar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, primero a la variable había flor, le voy a asignar el valor de la sentencia, ¿sí? Hay flor en la esquina. Hay flor en la esquina, sabemos que toma un valor verdadero o falso, ¿sí? Si esto es verdadero, es decir, había flor en la esquina, entonces se le asigna el verdadero a la variable. Caso contrario, falso, ¿sí? Luego el robot dice que se tiene que mover hasta la esquina 1, 2 y ahí debe informar recién si hubo o no flor en la esquina 1, 1. Por lo tanto, se mueve, acá ya está posicionado en la esquina 1, 2 y luego informa el resultado de la variable había flor, ¿sí? Si fue verdadero, entonces informa verdadero, caso contrario, falso, ¿sí? Bien, acá dice algo importante, ¿sí? Que a una variable de tipo booleano yo lo puedo asignar el resultado de cualquier proposición, ya sea una atómica o una molecular. Acá tenemos una proposición atómica, ¿sí? El cual toma un valor verdadero o falso dependiendo si en la esquina hay flor, ¿sí? Y ese resultado es el que se le asigna a la variable había flor. Vamos con otro ejemplo. Recoger todas las flores de la esquina 11-1. Si logra recoger al menos una flor, irá 10-10 y vaciar de flores la bolsa, ¿sí? Si no, informar que no ha recogido ninguna flor. Entonces, primeramente habrá que posicionar al robot, ¿sí? Si es verdadero que había flor en la esquina, debe informar, ¿sí? Caso contrario, ¿sí? Si es que habían flores en la esquina, las tiene que recoger y luego depositarlas en la esquina 10-10, ¿sí? Entonces, para eso vamos a declarar la variable flor en 11, ¿sí? Porque en la esquina 11-1, ¿sí? Y vamos a asignar el tipo booleano, ¿sí? Es decir, que va a guardar verdadero o falso si es que en esa esquina había flor. Entonces, primeramente posicionamos el robot en la esquina, luego a flor en 11 le tenemos que asignar algún resultado, alguna proposición ya sea atómica o molecular, que tome verdadero o falso, ¿sí? En este caso, como teníamos que verificar si había flor en la esquina, ¿sí? Esta es la proposición atómica que le asignamos a la variable flor en 11, ¿sí? Si hay flor en la esquina se evalúa verdadera porque justamente hay flores en la esquina, entonces flor en 11 tomará el valor verdadero. Caso contrario, tomará valor falso.
Luego, ¿qué tiene que hacer? Recoger las flores. Entonces, como no sabemos la cantidad de flores que hay en la esquina, nos conviene utilizar una estructura de control mientras, que es la que me permite ejecutar instrucciones, ¿sí? Siempre y cuando la condición que evalúa sea verdadera. Entonces, mientras haya flor en la esquina, tomar flor, ¿sí? Entonces, este bucle lo que va a permitir es juntar todas las flores de esa esquina, ¿sí? Sabemos que el robot luego tiene que ir a la esquina 10-10, ¿sí? Acá faltaría posicionar al robot en la esquina 10-10, ¿sí? Pero vamos a empezar con esto. Si es cierto, ¿sí? Que habían flores en la esquina 11-1, entonces el robot se tiene que ir a la esquina 10-10 y dejar todas las flores allí, ¿sí? Entonces, vamos con un sí. Si flor en 11 es verdadero, es decir, si esta variable toma el valor verdadero, ¿sí? Que depende de qué es lo que se haya asignado en esta segunda línea del código, entonces, si es verdadero, posicionamos al robot en la esquina 10-10, ¿sí? Y luego lo que hacemos es dejar todas las flores en la esquina, ¿sí? Como no sabemos la cantidad de flores que tiene en la bolsa el robot para depositar en la esquina, entonces nuevamente utilizamos la estructura mientras hay flor en la bolsa, depositar flor, ¿sí? Todo esto ocurre si es cierto que hubo flor en 11. Ahora, si no, como me dice el enunciado, si no, es decir, si no hay flores, informar que no se recogió ninguna, ¿sí? Entonces, ya escribimos la parte del sí que considera que fue verdadero que hubieran flores, y ahora vamos a considerar con un si no, ¿sí? El caso en que no había flores en la esquina. Entonces, luego se informa flor en 11. ¿Por qué? Porque si flor en 11 en este punto fue falso, porque hay flor en la esquina, fue falso, ¿sí? Esto no se ejecuta, esto tampoco se ejecuta la parte del si no e informa falso, ¿sí? Este ejercicio quedaría resuelto de esta manera, ¿sí? Vamos a ver cómo es la modificación de la información representada, ¿sí? Si se quiere conocer expresamente cierta información, ¿sí? Para tal fin se ha asociado un nombre, también llamado identificador, a cada dato que se desee representar. Cada uno de estos identificadores será utilizado como un lugar para almacenar la información correspondiente. Por lo tanto, será necesario contar con la posibilidad de guardar un valor determinado y posteriormente modificarlo. Se utilizará, como lo indicamos, la siguiente notación. Primero, el identificador, es decir, el nombre, el símbolo de asignación y luego el valor que va a guardar, ¿sí? El operador, ¿sí? Se denomina operador de asignación y permite registrar o guardar el valor que aparece a la derecha del símbolo, ¿sí? En el nombre que aparece a la izquierda de dicho símbolo, ¿sí? Esto es lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Al nombre de la variable, el nombre que identifica la variable, le asignamos a través del operador asignación un valor, ¿sí? Del tipo justamente que puede almacenar la variable. En este ejemplo se declara una variable cantidad de cuadras de tipo de dato número, es decir, que esta variable lo que va a almacenar son números. Acá lo representé a través de una caja, es para visualizarlo mejor. Lo que hace el robot es moverse, ¿sí? Mientras haya flores en la esquina, ¿sí? Finalmente, ¿sí? Debe informar cuántas cuadras recorrió, ¿sí? Es decir, cuando encuentre una esquina en la que no haya flor, ¿sí?
entonces se detiene y debe informar la cantidad de cuadras que recorrió, ¿sí? O lo que es lo mismo, la cantidad de esquinas que tenían flor, ¿sí? Bien, entonces, como vemos, inicialmente, ¿sí?, a cantidad de cuadras se le asignó el valor de 0. ¿Esto por qué ocurrió? Porque cantidad de cuadras, ¿sí?, va a llevar la cuenta, ¿sí?, de la cantidad de cuadras, ¿sí?, de esquinas que tenían flor. Como es un valor que se tiene que ir incrementando, ¿sí?, a medida que el robot encuentre flores en la esquina, entonces tiene que estar inicializada a un valor, ¿sí?, para luego a este valor ir sumándole, ¿sí?, la cantidad de cuadras, ¿sí? Si nosotros pensamos que si el robot encuentra por primera vez una flor, es decir, en la primera esquina, ¿sí?, entonces el total de cuadras que habrá recorrido es 1, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que tener, ¿sí?, inicializada en 0 para que empiece a sumar a partir de 0, ya que 0 más 1 es 1, ¿sí? Es decir, que el 0 no me cambia el valor, ¿sí? Entonces, primero tiene asignado, dijimos, el 0, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué va a hacer el robot? Tiene que moverse, ¿sí?, siempre que encuentre una flor en la esquina. Pero como tiene que contar esas esquinas en las que hay flor, tiene que haber dentro de este bucle mientras, que es el que me permite hacer el recorrido, tiene que haber alguna instrucción que me permita ir sumando, ¿sí?, la cantidad de esquinas en las que hay flor, ¿sí?, para poder actualizar lo que serían las cantidades de cuadras en las que hay flor. Entonces, decimos que mientras hay flor en la esquina sea verdadero, ¿sí?, si es verdad que hay flor en la esquina, entonces a cantidad de cuadras ya le tengo que sumar una cuadra, ¿sí? Y lo mismo cuando se dé la segunda vuelta al bucle, ¿sí? Ahora cantidad de cuadras va a ser 2 y así, siempre se va a ir incrementando de a 1. Entonces lo que hacemos es a la variable cantidad de cuadras le vamos a asignar el valor de cantidad de cuadras más 1. ¿Por qué le asignamos esto, cantidad de cuadras más 1? Porque de esta manera yo me aseguro de que esta variable, ¿sí?, que va a ir cargando valores, ¿sí?, 1, 2, 3, lo que sean, sí o sí tengo que sumarle 1, ya que se encontró una nueva flor en la esquina, ¿sí? Y todo ese nuevo valor se le va a asignar a cantidad de cuadras, por lo cual el valor que tenía antes se habrá perdido, ¿sí? Es como que se hace una actualización, ¿sí? Luego de que incrementa el valor de cantidad de cuadras, se mueve hacia la siguiente esquina, ¿sí? Y luego vuelve a verificar si hay flor en esa esquina o no, ¿sí? Estaría comenzando lo que sería la ejecución del mientras. Que cuando encuentre una esquina en la que no haya flor, es decir, cuando esto sea falso, ya cantidad de cuadras no se incrementa y el robot ya no se mueve, ¿sí? Por lo cual finaliza el recorrido y tiene que informar cuántas fueron las cuadras en las que había flor, ¿sí? Vamos a empezar a darle valores a la variable para ver cómo resulta. Dijimos que primeramente cantidad de cuadras vale 0. Le dimos el valor de 0 a la variable. Vamos a suponer que sí hay flor en la primera esquina. Entonces, esto es verdadero. ¿Es verdadero que hay flor en la esquina? Verdadero. Entonces me meto adentro del bucle mientras, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incrementar la cantidad de cuadras en 1. Entonces ahora, a cantidad de cuadras que es mi variable la tengo que actualizar. Es decir, a esta caja tiene que ser actualizada, ya que 0 me indicaba que no habían esquinas con flor, pero como nosotros entramos al bucle mientras, y la única manera de entrar era que la condición sea verdadera,
entonces sé que voy a tener que incrementar el valor de cantidad de cuadras, es decir, actualizar el valor de la caja, ¿sí? Y esto lo hago con esta asignación que se hace a la variable, es decir, cantidad de cuadras, ¿sí? Es decir, lo que tenía la caja antes, le sumo 1. ¿Cuánto era lo que tenía cantidad de cuadras antes? Y bueno, tenía 0, ¿sí? Entonces me dice que 0 más 1 va a ser 1, por lo tanto ahora este valor 1 es el que se le está asignando a la variable cantidad de cuadras, ¿sí? Acá se actualizó. Se mueve, luego se mueve, ¿sí? Pasó a la siguiente cuadra, a la siguiente esquina. Vuelve a evaluar la condición del mientras. Vamos a suponer que nuevamente es verdadero, es decir, que nos metemos adentro del bucle. Ahora me dice que tengo que volver a actualizar la variable cantidad de cuadras. ¿Cómo lo actualizo? Con el valor que tenía antes, guardado en cantidad de cuadras, y le tengo que sumar 1. Y a ese resultado asignarlo a la variable, ¿sí? Antes cantidad de cuadras valía 1. Como le tengo que sumar 1, entonces ahora vale 2. Y ese es el valor 2, el que se le asigna a cantidad de cuadras, ¿sí? Como dijimos, cada vez que actualizo un valor en la variable, el valor que hubo previo se pierde, ya no lo puedo recuperar más. Es decir que si antes valía 0 y 1 cantidad de cuadras, bueno, no importa, eso se pierde, ahora vale 2, ¿sí? Se mueve, vamos a suponer que se mueve. Ahora vuelve a ejecutar el mientras, verifica si la condición es verdadera. Vamos a suponer ahora que es falsa. Como es falsa, el bucle ya no se ejecuta y finalmente informa cantidad de cuadras. En este caso, lo que finalmente estaría informando, ¿sí? Sería el 2. Bueno, acá otra vez se detalla que esta asignación inicial también se le llama inicialización del identificador, ¿sí? O de la variable. Bueno, como vimos anteriormente, al comenzar el recorrido debe indicarse que no se ha caminado ninguna cuadra, ¿sí? Por eso es lo que le pusimos cantidad de cuadras igual a 0, ¿sí? Como hicimos al principio. A partir de esta asignación, ¿sí? El valor de dato cantidad de cuadras va a representar o va a contener el valor 0, ¿sí? Eso fue lo que representamos inicialmente en la caja, ¿sí? En ocasiones será necesario recuperar el valor que está almacenado en ese identificador, ¿sí? ¿Cómo puedo recuperar ese valor guardado? Y bueno, le damos informar y la variable. De esta manera se está informando qué es lo que tiene cantidad de cuadras, ¿sí? Acá me dice, permitirá informar el último valor asignado a cantidad de cuadras, ¿sí? Es lo que mencionábamos hace un ratito. Se puede utilizar el operador asignación para modificar el valor de un identificador tomando como base su valor anterior, ¿sí? El que fue almacenado previamente, ¿sí? Como vimos antes, si cantidad de cuadras antes valía 1, ¿sí? Entonces decimos que 1 más 1 es 2, ahora cantidad de cuadras se va a actualizar y va a valer 2. Ya no va a valer más 1 como antes, ¿sí? Dijimos que el operador me permite asignar el valor que aparece a la derecha del símbolo, ¿sí? Al identificador que aparece a la izquierda. Siempre lo que está a la derecha se le asigna o se guarda en lo que está a la izquierda, ¿sí? Sin embargo, la expresión que ahora aparece a la derecha no es un valor constante, sino que debe ser evaluado antes de realizar la asignación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, antes de poder asignarle algo a la variable, primero se tiene que definir cuánto es esto, ¿sí? Se evalúa y luego recién se asigna, ¿sí? El lado derecho indica que debe recuperarse el valor almacenado en cantidad de cuadras y luego incrementarlo en 1, ¿sí? El resultado de la suma será almacenado nuevamente en cantidad de cuadras, ¿sí? Esto lo vimos representado cuando hacíamos el gráfico de las cajas. Vamos con este nuevo ejemplo.
el robot debe recorrer la avenida 1 hasta encontrar una esquina con flor y papel, ¿sí? Es decir que va a realizar el recorrido y se va a detener cuando encuentre una esquina en la que hayan las dos cosas, ¿sí? Cuando finalice, es decir, cuando termine el recorrido, ¿sí? Cuando encuentre una esquina en que hayan las dos cosas al mismo tiempo, entonces tiene que informar la cantidad de cuadras que se recorrieron, ¿sí? Como tiene que informar un valor numérico, ¿sí? Yo tengo que ir guardando a su vez en algún lado, ¿sí? La cantidad de cuadras que se van recorriendo, ¿sí? El incremento, ¿sí? Si saltó de una esquina a la otra, entonces tengo que ir contando en algún lugar, ¿sí? Cuántas fueron las esquinas que se recorrieron, ¿sí? Y luego informar ese valor. Por lo tanto, definimos una variable, la que le llamamos cuadra, que esta variable lo que va a hacer es guardar un valor numérico, un tipo de dato número, ¿sí? Porque sabemos que una cantidad la tengo que representar con números. Ahora, como inicialmente el robot está parado en una esquina y no recorrió ninguna cuadra, entonces se inicializa la variable en 0. ¿Sí? Luego, cuando se vaya incrementando, ¿sí? Cuadras va a cambiar su valor, ¿sí? Ya no va a ser más 0, ¿sí? Pero sí o sí la tengo que inicializar, sino cuando tenga que hacer el incremento de cuadras, no se la voy al primer valor, a la primer cuadra, no se la voy a poder sumar a nada, ¿sí? Por eso es que la inicializamos en 0, ¿sí? Luego me dice que ¿qué es lo que tiene que repetir muchas veces? ¿Sí? El mover, es decir, moverse de una esquina a la otra y incrementar la cantidad de cuadras que se van recorriendo, ¿sí? Esas dos instrucciones son las que se repiten, ¿sí? Siempre y cuando no hayan estas dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, utilizamos una estructura de control mientras, ¿sí? Que me va a permitir ejecutar estas dos instrucciones, ¿sí? La de mover y la de incrementar la cantidad de cuadras en 1, como trabajamos en el ejercicio anterior, ¿sí? Las va a repetir siempre y cuando esta condición se evalúa verdadera. ¿Cuándo va a ser verdadera? Cuando, como vemos acá, ¿sí? A esta estructura molecular, ¿sí? La representamos con dos atómicas, ¿sí? A través de una disyunción. Por eso es que dejé esta tabla para recordar cómo era la tabla de verdad de la disyunción, ¿sí? La pregunta sería, ¿por qué usamos disyunción para escribir la condición si me está diciendo que se va a detener cuando encuentre una esquina con flor y papel? Es decir, ¿por qué no ponemos acá entonces conjunción? Y justamente porque nosotros necesitamos que sea verdadera la condición para que se ejecuten estas instrucciones. Es decir, que tenemos que poner alguna condición, ¿sí? Que me represente los casos de en que no hay flor y no hay papel, es decir, no hay ninguna de las dos. En ese caso es verdadero y el robot salta de una esquina a la otra. También comprende otras dos posibilidades más, que solamente haya flor o que solamente haya papel, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Decimos, si no hay flor en la esquina, con este símbolo lo negamos, no hay flor, ¿sí? Y con no hay papel en la esquina. Esas dos serían las proposiciones atómicas, ¿sí? No hay flor o no hay papel, ¿sí? Como vimos en la disyunción, ¿sí? Si una era verdadera y la otra verdadera, el resultado era verdadero, ¿sí? Si cualquiera de las dos es falsa, no importa, ¿sí? También es verdadera. Ahora, cuando las dos son falsas, entonces el resultado es falso. Pero como
Vemos acá, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender estas dos posibilidades, ¿sí? Que sea verdadero un caso, es decir, que haya flor, ¿sí? Y no haya papel, o que no haya papel pero haya flor, ¿sí? Estas tres posibilidades que se comprenden, ¿sí? Solamente se dan con la disyunción, que me da tres posibilidades para que sea verdadero. En cambio, en la conjunción, ¿sí? En el y, sabíamos que la única posibilidad que sea verdadera, ¿sí? Una proposición molecular, era que las proposiciones atómicas sean verdaderas también. Por lo tanto, no nos convenía trabajar con la conjunción, porque yo no puedo tener presente todas las posibilidades que pueden existir, ¿sí? Que ya dijimos que o no haya ninguna de las dos, o haya al menos una, ya sea flor o sea papel, ¿sí? Entonces, por eso es que usamos la disyunción, porque me permite tener en cuenta tres posibilidades, ¿sí? Entonces, no hay flor en la esquina o no hay papel en la esquina. Si es verdadero que no hay flor, que no hay flor, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que es P y es verdadero. Y si es verdadero que no hay papel, es decir, Q es verdadero, entonces todo esto va a ser verdadero, ¿sí? Como es verdadero que no se cumple esta condición de flor y papel, entonces podemos incrementar las cuadras en 1 y el robot se va a mover. Si cuadras antes valía 0, 0 más 1 es 1, 1 es el nuevo valor que se le asigna a cuadras, ¿sí? ¿Qué otro caso? Pues vamos a suponer que no hay flor en la esquina, es verdadero, P verdadero. No hay papel en la esquina, es falso, es decir, que si hay papel, pero no hay flor, ¿sí? Es decir, verdadero o falso. Verdadero o falso también me da verdadero, es decir, que se vuelve a evaluar verdadera y nuevamente se incrementa en 1 la cantidad de cuadras y el robot salta hacia la siguiente esquina, ¿sí? Cuando esto resulte falso, ¿sí? Es decir, cuando ambas sean falsos, como me lo dice la tabla de la disyunción, ¿sí? Es decir, es falso que no hay flor en la esquina y es falso que no hay papel en la esquina, es decir, es verdadero que hay flor y verdadero que hay papel, entonces no se ejecuta nuevamente el mientras, finaliza e informa por último la cantidad de cuadras que se recorrieron, ¿sí? Lo que se envía es la palabra del identificador cuadras y automáticamente lo que se informa es el valor que tiene almacenado cuadras, ¿sí? Bueno, vamos con otro ejemplo. Recoger e informar la cantidad de flores de la esquina 1-1. Para poder resolverlo es necesario identificar los datos u objetos que se desean representar en el algoritmo, ¿sí? En este caso nos interesa conocer la cantidad de flores en la esquina 1-1, por lo tanto se tiene que registrar la cantidad de flores que se van juntando hasta que la esquina quede sin flor. Entonces vamos a declaramos la variable flor, ¿sí? Como tipo de dato número, ¿sí? Porque va a almacenar números. Como inicialmente, cuando comienza el programa y el robot está parado en este punto 1-1, no verificó todavía si hay flor, por lo tanto cantidad, por lo tanto flores, ¿sí? Que es la variable, le asignamos el 0, la inicializamos en 0, ¿sí? Ese es el primer paso. Ahora, tiene que empezar a juntar esas flores en la esquina, ¿sí? Como no sabemos la cantidad de flores que hay en la esquina, ¿sí? Ni sabemos la cantidad de veces que tiene que repetir la acción de juntar una flor, ¿sí? Entonces lo que hacemos es usar la estructura de control mientras, ¿sí? En la que evaluamos la sentencia hay flor en la esquina. Si hay flor en la esquina, es decir, esto se evalúa verdadero, entonces ¿qué hace? Se recoge la flor, ¿sí? Y como se recogió una flor, debemos incrementar
lo que sería la variable flores que guarda las cantidades, la debemos incrementar en 1, ¿sí? Y lo hacemos de la misma manera que venimos incrementando en los ejercicios anteriores. El valor que antes guardaba flores se le suma 1 y a ese se le asigna a la variable flores, se actualiza su valor, ¿sí? Luego verifica nuevamente, ¿sí? Si siguen habiendo flor, si hay flor verdadero, bueno, junta esa flor, actualiza la cantidad y así. Cuando esto sea falso, es decir, no encontró ninguna flor en la esquina, no encontró más flores, entonces el bucle mientras ya no se ejecuta y finalmente informamos la cantidad de flores que se recogieron, ¿sí? Con la instrucción informar y enviamos la palabra, el identificador de la variable flores, y eso ya lo que me permite es informar el valor que tenía almacenado flores, es decir, la última actualización. Este es un ejemplo más. Se debe contar e informar la cantidad de flores en la esquina, ¿sí? En este caso, como vemos, solo nos interesa conocer la cantidad de flores en la esquina, ¿sí? En ningún momento me pide que se junten, ¿sí? Que se guarden esas flores, ¿sí? Se debe tener en cuenta que para poder contar las flores vamos a tener que primero tomarlas, es decir, juntarlas, contarlas, ¿sí? Y una vez que las juntamos a todas, tenemos que volver a dejarlas en la misma esquina, ¿sí? Para que no se modifique la cantidad original de flores que hay en la esquina, ¿sí? Entonces, acá nuevamente utilizamos la variable flores de tipo número, la actualizamos a 0, ¿sí? Porque inicialmente cuando el robot está parado en la esquina, no juntó ni verificó si habían flores, nada. Entonces, es decir que la cantidad es 0 primero. Entonces, a flores le asignamos el valor 0, ¿sí? Lo que hace ahora es tiene que juntar las flores, ¿sí? Juntar las flores. Si hay flores, la junta, ¿sí? Y luego tiene que actualizar la cantidad de flores que se juntaron. Como no se sabe previamente la cantidad de flores que hay en la esquina, entonces nos conviene utilizar una estructura mientras que me permite, como dijimos, repetir acciones, ¿sí? Verificando si una condición es verdadera o no. Entonces, mientras hay flor en la esquina, si esto es verdadero, entonces se recoge la flor y se actualizan las cantidades en 1, ¿sí? Nuevamente, vuelve a verificar si hay flor, la recoge y actualiza la cantidad, ¿sí? Ahora, cuando se evalúa falsa, ya no junta flores ni actualiza la cantidad, ¿sí? Flores va a tener guardado el último valor. Ahora, entonces, si esto es falso, mientras ya no se ejecuta, ¿sí? Flores va a tener guardado no el valor 0, sino la última actualización, ya sean 2, 3, 4, 5, lo que sea, ¿sí? Depende de la cantidad de veces que se haya ejecutado el mientras, ¿sí? Y una vez que se juntaron ya todas las flores, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el robot? Volver a dejarlas en el lugar, ¿sí? Porque en ningún momento me dice que las deje en la bolsa guardada, ¿sí? No me dice que junte, simplemente me dice que cuente, ¿sí? Es decir, que cuente las flores que hay, ¿sí? Entonces, con un repetir, puedo repetir acciones, ¿sí? Es decir, instrucciones, pero siempre tengo que saber de antemano la cantidad de veces que se repite. ¿Qué es lo que se tiene que repetir? La acción que se tiene que repetir. Y bueno, depositar flor, ¿sí? ¿Cuántas veces se va a dejar flor? Y bueno, depende de la cantidad de flores que se hayan juntado. Y si pensamos, ¿nosotros sabíamos esa cantidad? Sí, la sabíamos, porque flor es, la variable flores, ¿sí? Era la que iba guardando esa cantidad, ¿sí? Entonces, va a repetir la acción depositar flor la cantidad de veces de flores, ¿sí? La cantidad de veces que tenga guardada la variable, ¿sí? Si se juntaron 5 flores, flores vale 5 y se repite 5 veces el depositar flor, ¿sí? ¿Por qué no usamos mientras acá?
¿Por qué utilizamos el repetir? Y bueno, justamente porque el repetir me permite repetir instrucciones, ¿sí? Es decir, ejecutar varias veces una instrucción cuando se conoce de antemano la cantidad de veces que se tiene que repetir. Y en este ejemplo justamente se conoce, ¿sí? Finalmente, una vez que se terminó de tomar flor, contar la cantidad y dejar las flores que se juntaron en el mismo lugar en el que estaban, entonces se informa finalmente la cantidad de flores que se juntó, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir con otro ejemplo. Recoger todos los papeles de la esquina 1 a 1 e informar la cantidad de papeles recogidos solo si se han recogido al menos 5 papeles. En este caso nos interesa saber la cantidad de papeles de la esquina, ¿sí? Una vez que el robot ha juntado todos los papeles, ¿sí? Y si esa cantidad es mayor o igual a 5, ¿por qué mayor o igual a 5? Porque me dice al menos 5. Si me dice al menos 5, es decir, al menos 5 es el mínimo que puede. 5 es el mínimo de papeles que puede juntar, ¿sí? Es decir, que puede juntar 5 o más. Entonces, una vez que se compara, ¿sí? Si la cantidad de papeles que se juntó es mayor o igual a 5, entonces se informa la cantidad recogida, ¿sí? Entonces, se tienen que contar papeles. Por lo tanto, necesitamos una variable de tipo número, ¿sí? Que vaya almacenando esa cantidad. Por lo cual declaramos la variable papeles de tipo número, ¿sí? Como sabemos que inicialmente el robot no junta ningún papel ni empieza a verificar si hay papeles en la esquina, nada, sabemos que la cantidad de papel es 0, por lo tanto inicializamos papeles en 0, ¿sí? Luego lo que me pide es que se junten esos papeles y que vaya incrementando la cantidad en 1, ¿no? Estas acciones se deben repetir, ¿sí? Siempre y cuando hayan papeles en la esquina, ¿sí? Como no se sabe de antemano la cantidad de veces en que se tienen que repetir estas instrucciones, porque no se sabe de antemano cuántos papeles hay en la esquina, entonces utilizamos la estructura de control mientras, que me permite evaluar si hay papel en la esquina, si es verdadero, entonces se recoge el papel y se incrementa la cantidad de papeles en 1, ¿sí? Si papeles antes valía 0, ahora en la nueva actualización papeles va a valer 1, ¿sí? Y así se va a ejecutar el mientras la condición sea verdadera. Ahora, cuando sea falsa, es decir, cuando ya no hayan más papeles en la esquina, el bucle mientras ya no se vuelve a ejecutar, ¿sí? Y la variable papeles va a quedar con el valor almacenado de la última actualización, ¿sí? Entonces, una vez que se terminó de juntar papeles, me dice que si se recogieron como mínimo 5 papeles, ¿sí? Es decir, 5 papeles o más, entonces informe la cantidad, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos una estructura de control sí. Si la cantidad de papeles, ¿sí? es mayor o igual a 5, entonces informar, ¿sí? Por lo tanto, vamos con una estructura sí y en la condición debemos escribir lo que dije en palabras, ¿sí? Papeles, que guarda la cantidad de papeles que se juntaron, ¿sí? Si ese valor es mayor o igual a 5, si utilizamos el símbolo mayor igual, es decir, que si todo esto es verdadero, entonces se informa papeles. ¿Por qué siempre utilizamos la variable y no utilizamos el valor? Y justamente porque al escribir directamente la palabra papeles, me estoy refiriendo a la variable. Si esa variable tuvo guardado un 7 en la última actualización, entonces acá no hace falta que yo ponga un 7. Directamente con que escriba la palabra papeles ya estaré haciendo referencia al valor que tiene guardado esta variable, ¿sí? En este caso 7, ¿sí? Entonces digo, si 7 es mayor o igual a 5, entonces se informa 7, ¿sí?
Entonces, esta es la manera de trabajar con los identificadores. No hace falta que yo ponga el valor guardado, ¿sí? Simplemente con que use el identificador ya me estaré refiriendo a el valor que tenga almacenado la variable, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente. En este ejemplo, lo que hace es pedirme recoger e informar todos los papeles de la avenida 1. Bien, en este caso nos interesa saber la cantidad de papeles de la avenida, ¿sí? Es decir, que una vez que hemos juntado todos los papeles de la avenida, entonces se informa la cantidad, ¿sí? Primero, hay que tener en cuenta cuál es la estructura de control que me permite recorrer toda una avenida, ¿sí? Después, segundo, cómo contar todos los papeles de la esquina donde se encuentra el robot. Eso también lo tengo que tener presente, ¿sí? También tengo que tener presente cómo contar los papeles de la última esquina, es decir, la esquina 100, ¿sí? Y por último, se debe informar el valor de papeles recogidos en el recorrido, ¿sí? Bueno, vamos con este ejercicio. Sabemos que necesitamos una variable que vaya almacenando la cantidad de papeles, por lo cual declaramos la variable papeles de tipo número, ¿sí? Almacena números. Ahora, sabemos que tiene que recorrer avenida 1, ¿sí? Como tiene 100 esquinas la avenida, tengo que repetir 99 veces lo mismo, ¿sí? Sin contar la última esquina, la esquina 100, que la programamos aparte, ¿sí? Porque si yo, acuérdense que como vimos en los ejercicios anteriores, si yo repito 100 veces, ¿sí? Y en la última iteración tengo, por ejemplo, una instrucción mover, ¿sí? Lo que hace el robot es salir fuera de los límites de la ciudad, lo cual está mal, ¿sí? Hay un error de programación. Por eso es que recorremos las 99 esquinas y por último programamos la esquina 100. Por lo tanto, se repiten 99 veces porque tenemos 99 esquinas, ¿sí? Y en cada esquina decimos que mientras hay papel en esa esquina, mientras sea verdadero, tiene que juntar. Sabemos que en cada esquina no se conoce, puede haber 1, 2, 10 papeles, no se sabe la cantidad de papeles en cada esquina. Es decir, que en cada esquina tenemos que utilizar una estructura mientras, que es la que me permite juntar muchos papeles, ¿sí? Porque es la que me permite repetir muchas instrucciones sin saber de antemano la cantidad de veces en que se tiene que repetir. Por lo tanto, con este bloque de programación, con este mientras, estaremos juntando todos los papeles en una esquina e incrementaremos la variable papeles en 1, ¿sí? A medida que vaya juntando papeles, ¿sí? Cuando termina con esa esquina, ¿sí? Se tiene que mover a la que sigue. Por eso es que ponemos la instrucción mover fuera del bucle mientras, ¿sí? Ahora, una vez que se movió, vuelve a repetir lo mismo en la otra esquina, ¿sí? Verifica si hay papel. Si hay papel, lo junta e incrementa la cantidad de papeles en 1, ¿sí? Luego, una vez que no hay más papeles en esa esquina, es decir, esta condición es falsa, ¿sí? Y ya no se vuelve a ejecutar, entonces tiene que saltar a la próxima esquina y así, ¿sí? Hasta que se repitan 99 veces lo mismo. Fíjense que acá hay un problema de indentación, lo vamos a corregir. Siempre es importante la indentación porque si no el programa se puede interpretar de manera diferente, ¿sí? Entonces, este bloque que tenemos acá corresponde a el recorrido de las 99 esquinas, sin contar la esquina 100, ¿sí?
con todo este bloque habremos juntado todos los papeles de cada esquina de la avenida 1, ¿sí? Y habremos contado la cantidad de papeles en todas esas esquinas, ¿sí? Fíjense que el mientras, todo el bloque mientras, que es hasta acá, ¿sí?, está dentro del repetir 99, ¿sí? Ahí se ve la indentación. A su vez, la instrucción mover también forma parte de la estructura repetir, ¿sí? Por eso es que tiene la misma indentación que el mientras, ¿sí? Pero mover, esta instrucción, ¿sí?, hay que diferenciarla, ¿sí? No está adentro del mientras, ¿sí? Está afuera del mientras, ¿sí? Entonces, una vez que se cumplió esta parte del código, ¿sí?, se habrán recorrido 99 esquinas, ¿sí?, y se habrán juntado todos los papeles de esas 99 esquinas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, verificar la última esquina, que es la esquina 100, ¿sí? En la esquina 100 también tenemos que juntar todos los papeles, ¿sí? Entonces, nuevamente con una estructura mientras, que es la que me permite repetir instrucciones sin conocer la cantidad de veces que se tiene que repetir. Entonces decimos que mientras hay papel en la esquina, mientras esto sea verdadero, junta los papeles de esa esquina 100 e incrementa los papeles en 1, ¿sí? Fíjense que si antes, es decir, cuando se llegó a la esquina 99, vamos a suponer que papeles se actualizó y tiene una cantidad de 10, es decir, que se llegó a la esquina 99 y la última actualización de la variable papeles guardó el valor 10, ¿sí? Es decir, se llegó a la esquina 99 con 10 papeles. Ahora, a partir de acá ya estamos en la esquina 100, ¿sí? Se juntaron los papeles y se tiene que incrementar la variable, ¿sí? Si antes habían 10 papeles y se incrementa en 1, entonces ahora tenemos 11 papeles, por lo cual la variable papeles en la última actualización de la esquina 100, ¿sí?, habrá guardado el valor 11, ¿sí? Por último, se tiene que informar la cantidad de papeles que se juntaron a lo largo de toda la avenida 1, por lo cual, fuera de la estructura mientras, ¿sí?, con la misma indentación del mientras y del repetir 99, vamos a informar la cantidad de papeles, ¿sí? Por lo tanto, solamente informamos con el identificador y de esta manera ya estaré informando el valor, ¿sí?, que tenía guardado la variable papeles en la última actualización, ¿sí? Representación de más de un dato dentro de un algoritmo, ¿sí? Contar con la posibilidad de asociar un identificador a un valor, ¿sí?, es equivalente a poder registrar un dato, ¿sí?, para poder recuperarlo o modificarlo posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un identificador, por ejemplo, acá, a este identificador le estoy asignando un dato, si le estoy asignando lo que tenía antes más 1 en este caso, ¿sí?, quiere decir que yo luego puedo recuperar, ¿sí?, ese valor, y justamente lo vemos acá en informar papeles, ¿sí? Yo con directamente escribir la palabra papeles, ¿sí?, el identificador, estoy recuperando el valor o teniendo acceso a él, ¿sí? Incluso modificarlo, como vimos acá, que se modifica, ¿sí? En este caso lo incrementamos en 1, ¿sí? Ahora, hasta aquí se ha presentado la sintaxis de un algoritmo que utiliza datos para la solución de un problema. También se ha mostrado cómo crear, inicializar y modificar estos datos en una solución. Contar con la posibilidad de representar información adicional al problema mejora la potencia de expresión del algoritmo, ya que los atributos de los objetos con los que opera podrán estar reflejados en su interior, ¿sí?
Para representar esta información, el ambiente de programación del robot RInfo nos provee de los dos tipos de datos, ¿no? El tipo número y el tipo lógico, como ya vimos anteriormente. Vamos con este nuevo ejercicio, ¿sí? El robot debe recoger e informar la cantidad de flores y papeles de la esquina 1 a 1. Bueno, en este ejercicio debemos representar dos datos, ¿sí? Porque me dice que informe la cantidad de flores y de papeles, ¿sí? Entonces, debemos representar utilizando dos variables, ¿sí? Una variable que le vamos a llamar papeles, que guarda un tipo de dato número, y a la otra variable le vamos a llamar flores, ¿sí? También de tipo de dato número, ¿sí? Ahora, sabemos que estas dos variables, ¿sí? Inicialmente deben estar inicializadas a 0, porque el robot, cuando está parado en la esquina 1 a 1, aún no recogió ni verificó si habían flores y papeles, ¿sí? Entonces la inicializamos a las cantidades en 0. Ahora lo que tiene que hacer el robot es recoger los objetos, ¿sí? Y actualizar las variables que son las que están guardando esas cantidades, ¿sí? Entonces, como en la esquina 1 a 1, el robot no sabe cuántas flores y papeles hay, es decir, no se conoce de antemano la cantidad de veces en que tiene que repetir la instrucción tomar papel o tomar flor y actualizar las cantidades, entonces nos conviene utilizar la estructura de control mientras, que es la que me permite evaluar una condición y si esa condición es verdadera, ejecuta las acciones, ¿sí? Entonces, utilizamos la estructura de control mientras, ¿sí? Bien, como se tienen que contar las flores por un lado, una vez que se juntan todas las flores y se cuentan las cantidades de flores, luego se tienen que juntar los papeles y contar la cantidad de papeles, ¿sí? Son dos acciones, ¿sí? Separadas, ¿sí? Entonces, nos conviene utilizar dos bloques mientras, uno que me permite contar las flores y otro que me permite contar los papeles, ¿sí? Entonces, vamos a contar los papeles primero. Es decir, que mientras haya papeles en la esquina, mientras esto sea verdadero, el papel se va a juntar y se actualizarán las cantidades. Es decir, que a la variable papeles le tengo que asignar el valor que antes tenía guardado la variable más 1, ¿sí? Entonces, esto se va a ejecutar siempre que la condición sea verdadera. Cuando sea falsa, es decir, cuando ya no hayan más papeles, se terminan de contar los papeles, ¿sí? Y ahora tengo que empezar con las flores. Entonces vamos con otra estructura mientras hay flor en la esquina, mientras esto sea verdadero, se juntará la flor y se actualizará la cantidad de flores en lo que tenía antes de flores más 1, ¿sí? Y así se juntarán todas las flores y se actualizarán las cantidades siempre y cuando la condición sea verdadera. Cuando sea falsa, es decir, ya no hay más flores que juntar ni que contar, entonces ya no se ejecuta la estructura mientras y finalizaría. Ahora, cuando finaliza tiene que informar esas cantidades. Por lo tanto, vamos con una instrucción informar para las flores y otra para los papeles, ¿sí? Informar flores, ¿sí? Simplemente utilizamos el identificador y automáticamente estará informando el último valor en el que se actualizó la variable flores, y lo mismo con informar papeles, ¿sí? Vamos ahora con este ejemplo. Modificar el ejercicio anterior para que el robot evalúe, ¿sí?, cuáles de las cantidades, ya sean flores y papeles, resultó mayor, ¿sí?, e informe esa cantidad, ¿sí? Entonces, hasta este punto, como se ve en la selección, el ejercicio es igual al anterior, ¿sí? Se juntaron, se inicializaron papeles y flores a 0. Acá, como ven, faltó inicializar
lo que serían las flores. Siempre hay que estar atentos a eso, ¿sí? Acá F va con minúscula. También presente la indentación. Ahora sí, ¿sí? Primero se inicializan las cantidades en cero, luego con un mientras se juntan todos los papeles, ¿sí? Y se actualizan las cantidades de papeles, ¿sí? Porque se van incrementando de a uno a medida que se van juntando esos papeles, ¿sí? Luego con otro mientras contamos y juntamos y contamos la cantidad de flores de esa esquina, ¿sí? Hasta este punto el ejercicio es igual al ejercicio anterior, ¿sí? Ya se juntaron todas las flores y todos los papeles. La variable papeles y la variable flores tendrán la última actualización y las cantidades correctas de flores y papeles que se juntaron. ¿Qué es lo que me pide ahora, a diferencia con el ejercicio anterior? Que verifique, evalúe cuál de esas cantidades es mayor. Es decir, que evalúe si hubieron más flores o más papeles y que informe, ¿sí? Si fueron más flores o más papeles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos conviene utilizar una estructura así, ¿sí? Porque es la que me permite ejecutar acción si algo es verdadero, caso contrario, si no, otra cosa, ¿sí? Entonces, decimos, si la cantidad de flores, ¿sí? Si flores es mayor a papel, ¿sí? Si tengo más flores que papeles, entonces tengo que informar flores, ¿sí? Entonces informo flores, que en este caso me va a informar el último valor actualizado de flores, ¿sí? Si hasta acá flores guardó 20, es decir, hubieron 20 flores, ¿sí? Y qué sé yo, hasta acá papeles tenía guardado 10, entonces si flores es mayor a papeles, que en este caso es verdadero porque flores que guarda 20 y papeles que guarda 10, 20 es mayor a 10, por lo tanto todo esto es verdadero y me informará flores, que en este caso informará un 20 porque flores tenía guardado la última actualización que era 20. Caso contrario, es decir, si esto fuera falso, si tuviéramos valores diferentes, es decir, más papeles que flores, entonces informará papeles, ¿sí? El ejercicio era igual al anterior, solo que agregábamos este condicional al final para informar que había más, si flores o papeles, ¿sí? Bien, hasta aquí se han presentado los elementos que componen a un algoritmo, el control y los datos, ¿sí? Ahora, como conclusión, podemos definir nuevamente a un algoritmo como una secuencia de instrucciones que utiliza y modifica la información disponible con el objetivo de resolver un problema.